Vamos a continuar con el capítulo 12 de Apocalipsis, lo dejamos hacer un par de semanas. Tuvimos la interrupción esta de una semana por el tema de la visita de José Luis. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Pero primero vamos a orar, vamos a pedirle a Juan F. que ore, por favor. Señor, te damos las gracias por todo estar aquí presente, Señor, y queremos también que tú bendiga a Antonio, que lo que explique sea de nuestra mano por obra, Señor, en tus corazones, y ayúdale, Señor, a explicar con nitidez lo que tiene para el corazón para cada vez, Señor. Gracias te damos, en Cristo Jesús, amén. Amén. Decía el capítulo 12, el versículo 1, que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, ahí yo voy a usar un minuto solo. Decíamos que todas las indicaciones en cuanto a esta mujer, primero que era una señal, lo que quiere decir que no es una mujer literal, sino que es una figura para enseñarnos algo. Y decíamos que lo que más encajaba en el texto bíblico y en la Biblia entera era que esa mujer es el pueblo de Israel, el cual, como decíamos, es el que Dios escogió para traer al mundo al Mesías, al hijo varón que luego se va a mencionar. Decíamos que, bueno, hay otras interpretaciones en cuanto a esto. Fuera de la Iglesia evangélica, pues la Iglesia católica, por ejemplo, cree que es la Virgen María, lo cual lo descartábamos. Y dentro de la Iglesia, pues hay algunos que usan el método alegórico de interpretación de la Biblia, pues entienden que es todo el pueblo de Dios, no diferenciando así entre lo que es la Iglesia e Israel. Bien, pero nosotros decíamos que todo apuntaba que era el pueblo de Israel. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, dice otra señal, lo que quiere decir que de nuevo no es literal el texto. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar tan pronto como naciese, de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón, lo que decíamos era que ese sí estaba más claro, porque por ejemplo el versículo 9 sí que se identifica claramente ese dragón con Satanás, el cual se le llama serpiente antigua, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien, hablábamos de que uno de los propósitos principales de Satanás en este aspecto que nos está narrando Apocalipsis 12 es primero llevarnos a cuando él se rebeló y arrastró a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Y también iba hacia el pasado en el sentido de que aquella primera Navidad, como nosotros decíamos el otro día, ¿no? Que Satanás se para frente a la mujer para ver cuándo nace al niño y poder matarlo. El texto es muy gráfico, ¿no? Porque casi describe a la mujer, pues imaginaros, ¿no? A la mujer ya para dar a luz, tal vez en su silla o en su potro, bueno, aquel entonces no había, y para dar a luz, ¿no? Y Satanás, el dragón está ahí esperando a ver cuándo sale el niño del vientre de la mujer para matarlo. Entonces decíamos que el dragón representaba a Satanás. Y hoy entramos al hijo varón, que es lo que nos va faltando, porque decíamos que lo íbamos a ver por personajes. Versículo 5, ¿qué ocurrió? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado lugar por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Bien, a pesar de todos los implacables esfuerzos de Satanás para evitarlo, la mujer, es decir, Israel, dio a luz un hijo. El hijo varón, como le llama aquí. Tampoco podrá Satanás, no solamente no pudo impedir que naciera, sino que no podrá impedir su coronación, la coronación de Cristo. Porque el texto nos dice que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aunque Él es Dios, Jesús como el Mesías tenía que venir y tenía que morir por nosotros para tener una prerrogativa y es reinar sobre la humanidad. Eso vino después de que Jesucristo murió. Cuando Él murió, entonces pudo ofrecer el reino a Israel, que lo rechazó, y luego ascendió. La Biblia nos dice que cuando Jesús asciende, ya como el Redentor y como el Rey, el Padre le dice: ahora sí, pídeme y te daré por herencia las naciones. De alguna manera Jesús, a través de su muerte, adquiere el derecho a reinar, que era un derecho, una prerrogativa, es decir, del Mesías. Bien. Entre la encarnación de Cristo, cuando Él nace, cuando se hace hombre, y su coronación, es el momento que yo estoy diciendo ahora, ¿qué estuvo? Pues su exaltación, es decir, cuando Él fue arrebatado para Dios y para su trono en su... Es decir, la Biblia nos habla, ¿no?, de que Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo, Dios, se hace un hombre, toma forma de un hombre. Pero luego un día, como vamos a ver en Apocalipsis 19, cuando lleguemos, Él vendrá y reinará sobre este mundo. Entre esos dos acontecimientos está lo que es la exaltación, es decir, cuando Jesús, a pesar de que muere, Hechos nos dice que la muerte no podía retener al autor de la vida. Y Él asciende, es decir, su exaltación para sentarse a la derecha de su Padre. Ninguna de estas tres cosas Satanás pudo impedir, aunque lo intentó. Satanás no puede impedir que Cristo lograra la redención. Tampoco puede impedir que Él muriese en la cruz. Y de esa forma ser exaltado a la diestra del Padre como un perfecto Salvador. De esto se ocupa mucho el libro de Hebreos, de enfatizarnos que aunque Jesús se hizo hombre, aunque Jesús estaba en los días de su carne, aunque Él tomó forma, fue como un siervo, nos dice muchas cosas, ¿no? A pesar, aún en eso, Jesús asciende a la gloria. Y allí nos dice, ¿no?, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado a través de sus aflicciones, etc. El plan de Dios era que este hijo varón naciese de una mujer por obra del Espíritu Santo, hiciese una obra aquí, pusiese las bases para derrotar a Satanás, para salvarnos a nosotros y ser exaltado. Filipenses 2, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Él es el Señor. Todo esto no lo pudo impedir Satanás. Buscó sus formas para hacerlo, pero no pudo. Y la derrota de Satanás está en la cruz, precisamente. La cruz es la base de la derrota de Satanás. Vale, tú me dirás, bueno, también la resurrección, porque confirma, etcétera, sí. Pero el Mesías, sobre todo, venía, como Juan lo reconoció, como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y antes se cantaba un coro que decía: no hubo solución aparte de la cruz. Ese coro, ¿no?
No hubo solución aparte de la cruz. Y muchos han dicho, con mucho acierto, que sin cruz no hay cristianismo. Sin cruz no hay cristianismo. Pero ni en cuanto a ser salvados, yo diría, ¿no? Pues tampoco para nosotros. Como para nosotros en nuestra vida, sin cruz no hay cristianismo. Hay que morir. Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y ese es el mensaje que, bueno, no sé si recuperar, pero que sería bueno no olvidarnos al menos, de que la cruz no hace concesiones. Decía Tozer, cuando un condenado a muerte a través de la crucifixión salía de donde estaba, arrestado, no sabía lo que iba a pasar, decía Tozer, pero sabía una cosa, que no volvería. Y este es un mensaje también para nosotros, sin cruz no hay cristianismo. El plan satánico queda frustrado, en primer lugar, por el hecho de que el nacimiento, por el hecho del nacimiento del hijo varón. Y segundo, por ser arrebatado para Dios y para su trono. Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Por ejemplo, Salmo 110, Dios, siglos antes, se atreve a decir que va a hacer a Jesús sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claro, eso era muy aventurado decir eso, porque él tenía que venir, vivir aquí y morir en la cruz, ¿no? Pero Dios puede adelantar esas cosas. Y esa es una cosa que también enfatiza mucho, por ejemplo, el capítulo 7 de Hebreos, cuando habla de Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, por el poder de una vida indestructible. A pesar de estos esfuerzos de este dragón, de este Satanás, de este diablo, de esta serpiente antigua, Jesús vence. Y Jesús hace lo que él venía a hacer y nadie lo puede impedir. Por eso el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice el Salmo 2. Y usa las mismas palabras que aquí se usan en el texto de Apocalipsis. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Has visto alguna vez cómo se hace el barro? ¿Cómo se hacen las vasijas? ¿Sí? ¿Lo has visto, no? Supongo, ¿no? Cogen un pedazo de barro, tienen una rueda, como una especie de torno, ponen ahí el pedazo de barro, el trozo de barro, y ahora el alfarero coge agua, ¿no? Su mano, le echa un poquito ahí, y ahora va haciéndolo con la mano, ¿no? Y cuando está haciendo eso, pues él simplemente con apretar un poquito ya hace que la botella tenga un cuello, ¿no? O aquí arriba lo aprieta un poco y hace que la botella tenga menos boca, ¿no? Y luego ya para los adornos coge como una especie de pincel, digamos, eso es un palito muy finito, reduce la velocidad de la rueda y le hace así, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, cuando hay vídeos donde se explica que el texto de Isaías, ¿no? Cuando dice que vete a casa al alfarero y mira y si se le estropea, y a veces el estropearse es pues una apretada de más, simplemente, ¿no? Pero aquí el texto nos dice, los desmenuzarás. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Y lo que vamos a seguir viendo. Y lo que ocurre en Apocalipsis 19. Las naciones serán desmenuzadas por el Señor. La referencia tiene que ser, está claro, la segunda venida del Mesías. Pero el versículo 6, aunque es un adversario derrotado,
Satanás no se rendirá. Incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y el gobierno de Cristo, pues ¿qué hará Satanás? Atacar a su pueblo, esto ya lo hemos dicho. Si no puede impedir, si no pudo impedir el nacimiento de Cristo y todo esto que hemos dicho, pues ¿qué intenta impedir? Que no haya un pueblo sobre el cual Jesús, el Mesías, reina. Esto ya lo hemos dicho. Durante la segunda parte de la tribulación, el anticristo lanzará una persecución brutal contra la descendencia de Israel. La segunda parte de Mateo 24 no tiene que ver con el arrebatamiento. No tiene que ver con las azoteas y eso con que hay que estar. No. La segunda parte del capítulo 24 de Mateo tiene que ver con la segunda parte de la gran tribulación. Es un texto que es para Israel. Y a veces lo usamos, bueno, pues yo entiendo que a lo mejor a modo de aplicación o lo que sea, pero no tiene que ver con la Iglesia. Tiene que ver cuando sea la segunda parte de la gran tribulación. El Antiguo Testamento también revela que la nación de Israel afrontará días difíciles antes de ser bendecida por Dios. Dice Jeremías, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Hemos dicho ya, creo que muchas veces, gran tribulación, ¿para quién es? Para Israel, fundamentalmente. Para cumplir los propósitos de Dios sobre Israel, aparte de para gobernar este mundo, etc., pero para cumplir los propósitos. Y al final nos dice, pero de ella será librado. O sea que, aun cuando en la gran tribulación hay una persecución como nunca sobre el pueblo de Israel, eso no quiere decir que Satanás logre eliminar al pueblo de Israel. De eso hablaremos. Dice, para que allí, cuando Israel tiene que escapar, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Bueno, eso equivale exactamente a 42 meses, es decir, 3 años y medio. Pero lo que tenemos que empezar a entender es que cuando el anticristo rompa el pacto con la nación de Israel y con el mundo, lo hemos dicho esto, ¿lo recordáis? Hay un pacto que el anticristo hace con las naciones y con la nación de Israel, donde se promete paz, seguridad, y después se rompe ese pacto. Bien, al romperse ese pacto, Israel inmediatamente es perseguida como nunca. E Israel tiene que escaparse, huir al desierto, nos dice aquí. No sabemos exactamente a qué se refiere, porque el desierto para Israel fue un lugar de protección por Dios, donde Dios los cuidó, donde no se les desgastaron los zapatos, donde tenían agua y comida suficiente, o puede ser que se refiere a un lugar específico. Algunos ya lo hemos dicho, ¿no? Algunos entienden o piensan que ese sitio donde Israel tiene que escapar es lo que hoy se conoce como Jordania, Petra, exactamente. Y que hasta allí van a ser arrinconados los que queden del pueblo de Israel. Y Jesús venga ahí. Eso lo explicaremos usando Zacarías y otros textos. Así que este periodo se corresponde con el ministerio de los 2 testigos en Jerusalén y con la supremacía del anticristo en la ciudad santa. Es decir, cuando empieza esta persecución donde Israel tiene que huir al desierto, aquí ya están los 144.000 predicando, ya están los 2 testigos predicando y el anticristo logra su supremacía total sobre el mundo. Esto vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13. ¿Nos ubicamos más o menos en lo que está ocurriendo? Bien. Es decir, es el tiempo equivalente a la segunda parte de la mitad de la semana 70 de Daniel. La duración, como decimos, es de 1270 días, que equivale a 42 meses o 3 años y medio. Conforme a la profecía de Daniel 9:27, esta duración corresponde esto es lo que ya le he dicho ahora, situando la gran tribulación dentro del capítulo 24 de Mateo, en lo que antes dije.
Los versículos primeros corresponden a la primera mitad de la gran tribulación. Y los siguientes versículos, del 9 al 28, corresponden a la segunda mitad. Pero el 29, el versículo 29, ya corresponde con Apocalipsis 19. Que en el versículo 29 ya es cuando se dice, os lo leo, ¿no? Literalmente, para no equivocarme. Es cuando dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces. No antes. No antes. Por eso hemos dicho, ¿hay señales para el arrebatamiento? No hay señales. No hay ninguna señal. Yo entiendo, ya lo hemos dicho también, yo entiendo que a veces decimos, es que esto que está pasando, el Señor, no. Lo podemos decir a modo de aplicación y a modo de intentar leer los tiempos que tenemos, pero no es así. No hay señales. Las señales son cuando después, inmediatamente de esos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Sí es verdad que la gran tribulación también está lleno de señales, porque sí Apocalipsis describe claramente que los juicios que ocurren también son señales, pero esos no tienen que ver con nosotros, afortunadamente. Menos mal. Bien, pregunta aquí sobre el hijo varón. Satanás, bueno, versículo 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. No prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Situémonos aquí una cosa, el cual engaña al mundo entero. ¿Dónde estamos en este momento? Al principio de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Qué está haciendo ya Satanás a estas alturas? Engañando al mundo entero. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la liberación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así se vence a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, no reprendiéndole, ni atándole, ni decretando no sé qué. Así no se le vence. Se le vence por medio de la sangre del Cordero. No hay otra forma de vencerlo. ¿Sí? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraros, ¿por qué? Pues porque ha sido lanzado este tipo fuera. Y ahora dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, claro, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Algunos dicen, no, yo no sé si Satanás conoce la Biblia. No la conoce. ¿Qué va? Casi no. Pues lleva 2000 años leyéndola. Nosotros llevamos 20 años, lleva 2000. La conocerá mejor, ¿no?
Tenemos el lanzamiento del diablo y sus ángeles a la tierra como efecto de su derrota en los cielos. Dios aquí permite en este momento que Satanás, que hasta este momento está en la presencia de Dios, cuando se rompe ese pacto, Israel empieza a escapar, que empieza ya al principio, o sea, al final ya de todo, y Satanás va, y el dragón, o sea, Satanás va detrás de ellos. En ese momento Dios hace que Satanás sea expulsado de la presencia de Dios, o que por lo menos no tenga acceso más a la presencia de Dios. Esa es la idea. La guerra entre los seres sobrenaturales en la esfera celeste pues alcanzará su punto culminante durante la tribulación. Aquí hay una batalla entre los ángeles y el dragón y sus ángeles. Entre Miguel y los ángeles y el dragón y sus ángeles. Hay una batalla cósmica, como algunos lo llaman, de proporciones que ni siquiera nos podemos imaginar. De proporciones que ni siquiera nos podemos imaginar. Hemos visto en la Biblia alguna pincelada en el Antiguo Testamento de cuando algún ángel malo o bueno anduvo por ahí haciendo la suya. En buen sentido, ¿no? La que pudo formar y formó. Pues imagínate una batalla ya entre ellos. Entonces no llega, nuestro conocimiento no llega a poder entender eso. La Biblia no revela cómo pelean los ángeles. Por ejemplo, pelean a puñetazos, con espadas, van en caballos y se baten en duelo. O sea, ¿cómo pelean los ángeles? ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos. ¿Cómo pelean los ángeles? ¿Se dan de tortas? No sabemos. Pero sí sabemos que pueden luchar. Sí sabemos que pueden luchar. Tampoco nuestro limitado conocimiento del reino celestial pues nos permite especular. Yo os he dicho, ¿no?, que esas novelas que son muy buenas y que está bien leerlas, ¿no?, de Frank Peretti, de Esta patente oscuridad y Penetrando la oscuridad, son dos novelas de Frank Peretti de los años 90, muy buenas. Pues ya escuchamos predicaciones, pues claro, donde se hablaba ya de que los ángeles luchaban con espadas, ¿no? Y ya esto se dijo mucho, ¿no? Porque esas novelas, ¿alguien las ha leído aquí? ¿Sí? 2, 3. Porque esas novelas hablan intentan mostrarte una novela, novela. Intentan mostrarte cómo hay unos acontecimientos que ocurren en una iglesia o en varias iglesias y con determinada gente que son creyentes y otros también en la tierra que les quieren hacer daño, les quieren no sé qué, y al mismo tiempo hay una lucha con los ángeles buenos que intentan defender y ayudar a los creyentes y ángeles malos que intentan hacerles daño y usar a otras personas para luchar contra los creyentes, ¿no? Y ahí en los tejados de la iglesia, pues las tortas ahí épicas, ¿no? Bien, eso está bien porque nosotros lo tenemos que entender de alguna manera, pero no sabemos. La Biblia simplemente nos dice que luchaban. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero sí tienen la capacidad de luchar, porque hay una guerra que hay que librar. Hay que decidir algo. Y Satanás, sabemos que por las buenas no se va de ningún sitio. ¿O sí? ¿No? Por las buenas no se va de ningún sitio. Por ejemplo, cuando para nosotros los creyentes, Pedro lo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no se va por las buenas. Tú tienes que resistirlo. Tenemos que resistirlo. Él no se va por las buenas. Y nunca se ha ido por las buenas. Nunca. Esta guerra cósmica no se refiere a algo ocurrido en los tiempos de Juan, ni tampoco a la caída original. Está ubicada aquí en este momento. Y vamos a ver por qué. El dragón será expulsado del cielo de modo que no tendrá nunca más acceso a dicho lugar. Ahora, eso lo hablamos hace 2 semanas. A nosotros nos cuesta
poder entender esto, cómo Satanás pueda tener acceso a Dios, porque nosotros seguimos imaginándonos el cielo azul, con nubes, una puerta donde está San Pedro, que hay que llamar a San Pedro para entrar, y Dios está allí sentado en su trono, allí calles de oro, mar de cristal, no sé qué, y claro, pues Satanás tiene que llegar y pum, 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 ¿quién es Satanás? Uy, no, hoy no te reciben, hoy... De una manera pensamos eso, pero posiblemente no sea nada que se le parezca a eso. Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo? No lo sabemos tampoco. No lo sabemos. Sí es verdad que Job nos ilustra que Satanás tiene que venir a dar cuentas, ¿no? ¿De dónde vienes? No es que él venga, ¿qué pasa? No. Allí se dice, ¿de dónde vienes? Hay una orden. El hebreo es muy enfático ahí. ¿De dónde vienes? Y Satanás dice, pues mira, andar por la tierra, rodear por ella, en fin, de hacer mis cositas por ahí. Tiene que dar cuenta. Claro, en su dar cuenta, aquí nos dice que qué hace. De paso que tiene que dar cuenta, ¿qué hace? Acusar a los hijos de Dios. Andar por la tierra, rodearla. Está buscando, ¿no? lo que sabemos. La expulsión de Satanás y su exclusión total de acceso al cielo hace que se llene de ira contra la mujer y su simiente. Vamos a ver, no se puede referir el texto a la caída, ni a Adán y Eva, ni a nada de eso, porque el texto nos dice que fue echado, ¿no? Y luego, ahora dice el versículo 12, ¡ay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido! Versículo 13, perdón. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí nos pone las cosas en contexto, ¿no? Es decir, antes te ha dicho que hay una señal, una mujer que es Israel, que da un hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro. O sea, que no pudo impedir que el hijo varón naciese, muriese, resucitase y fuese ascendido al cielo. Y ahora te dice que cuando él es expulsado, entonces persigue a esa mujer que ha dado ya a luz al hijo varón. ¿Entendéis? No podemos ubicarlo en otro momento, sino aquí sí cronológicamente. Nos está hablando, vamos por la séptima trompeta, se ha anunciado el regreso de Cristo, se ha roto el pacto, la nación de Israel es perseguida, y es en ese momento donde Satanás es arrojado, no puede tener ya más acceso. Y ahí él, pues desciende, dice el texto, con gran ira. Claro, sabe que le queda poco tiempo. No sé si me explico, para que intentemos ubicar las cosas, ¿sí? Bueno, sí, yo entiendo que mucha información, ¿no? Pero mientras os quedéis con exactamente con el panorama, pues ya me conformo, me doy por satisfecho. Este conflicto cósmico, por lo tanto, tendrá lugar hacia la mitad de la gran tribulación. Concretamente cuando esté por comenzar los 3 años y medio finales de este periodo. Esto ya lo hemos dicho. Ese será el tiempo en el que el pueblo de Israel sufrirá la más severa de las persecuciones. Porque dice Mateo 24, por ejemplo, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Versículos 8 y 9, estos dos versículos sintetizan, como decimos, la exclusión de Satanás del cielo o de la presencia de Dios, digamos. Porque cielo, de nuevo, nosotros nos imaginamos que el cielo es eso que han pintado los artistas. Por la voluntad soberana de Dios, se le había permitido acceso hasta donde podía proferir acusaciones contra los redimidos,
pero después de su derrota frente a Miguel, ese privilegio le queda vedado para siempre. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que, y ahora lo usan pasado, el que acusaba, ¿dónde? Delante de nuestro Dios, día y noche. Bien. Ya ha sido lanzado no el que acusa, sino el que acusaba, porque a partir de ahora ya no lo puede hacer. La gramática misma nos ayuda. Aunque resulte incomprensible a la mente humana, lo estábamos diciendo, que el diablo haya tenido acceso al cielo, el Dios soberano se lo ha permitido. Ahora, a nosotros nos choca, yo sé que a la mayoría en algún momento casi hasta hemos luchado contra eso, ¿no? Dios mío, ¿cómo puede ser que tenga acceso este individuo a la presencia tuya, Señor? ¿Cómo puede ser esto? Pues claro, nosotros pensamos en Dios lógicamente, como Él es santo. Él no puede convivir con las tinieblas. Él es la luz. Y ante Él no puede haber nada malo. Con Él mora la luz. ¿Entendéis? Así que no sabemos a ciencia cierta, ni muy bien tampoco en qué consiste este acceso. No lo sabemos. Tenemos alguna pista, pequeña por cierto, pero no lo sabemos. Como la pregunta, ¿no? Como la pregunta que Dios le hace a Satanás, ¿no? Como si Dios no supiera, Satanás, dónde está, qué es lo que ha estado haciendo y todas esas cosas, ¿no? Sí, Sí, pero es una forma de... Claro, exactamente. Es una pregunta retórica, más que nada. Crearle ¿De dónde vienes? la responsabilidad de lo que él está haciendo. Él es responsable de lo que está haciendo. Exactamente, lo que le está llamando es a cuenta. No es que Dios no sepa dónde viene Satanás, claro, lo sabe. Pero está diciendo, a ver, ¿de dónde vienes? Igual que cuando tu hijo, pues tú sabías de dónde había ido, ¿no? Y llega y le dices, ¿de dónde vienes? Pues ya lo sabía, por lo menos mi padre o mi madre lo sabían de venía. Pero exactamente, me lo preguntaba, ¿no? En fin. Después de esta expulsión, sin embargo, el maligno no volverá a tener acceso en la presencia o a la presencia de Dios, nunca más volverá a acusar a los santos. De todas maneras, afortunadamente, la Biblia nos dice, por ejemplo, Pablo en Romanos, ¿no?, que aún para nosotros en esta época, como cristianos, Satanás podrá acusarnos, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás. Pero Cristo es el que murió, ¿no? Lo dice, hace dos preguntas, simplemente las voy a leer para, bueno, pues que nos quedemos un poco tranquilos, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Satanás, por ejemplo, se me ocurre. Dios es el que justifica. Aun cuando Satanás tenga acceso hoy a acusarnos, y muchas veces, la mayoría, con razón, porque él no va allí a Dios con sospechas. Satanás no es Pablo Casado, que va con sospechas. No. Cuando va, es que él lo que está diciendo es verdad. Cuando me va a acusar a mí, ante Dios, no está diciendo mentiras, está diciendo verdad. Por eso el texto dice, Dios es el que justifica. No está diciendo, ¿quién se te ocurre a ti? No. ¿Quién acusa? Dios justifica. Es decir, Dios, aún nosotros habiendo pecado, Él nos declara justos ante Dios. ¿Quién es el que condenará? Satanás, si pudiera, no nos condena. Pero Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que está además a la diestra de Dios, ¿para qué? Quien intercede por nosotros. Bien. Fue arrojado a la tierra y su
sus ángeles fueron arrojados con él. Esta acción tiene lugar, lo vuelvo a repetir para que nos quede bien, en medio de la gran tribulación, precisamente cuando la bestia, el anticristo, se convertirá en el gran líder o dictador con autoridad mundial y decretará persecución total sobre la descendencia de la mujer. La tierra y sus habitantes, además, sufrirán a causa de la presencia no solo de Satanás, sino también de sus ángeles o demonios. Bueno, es terrible, ¿no? Es terrible. Pero Dios advierte a los seres humanos. Lleva advirtiendo a los seres humanos. Precisamente es eso lo que hace de la tribulación la época de la mayor actividad satánica jamás experimentada en la tierra. Eso coinciden los escritores, los teólogos, los comentaristas, coinciden en esto, ¿no? Que la gran tribulación va a ser la época de más concentración en cuanto a actividad satánica jamás habida aquí en la tierra. Bien, rápidamente. Ahora, el dragón persigue a la mujer. Acabamos de mencionar a Satanás, sus ángeles, hay una lucha, es expulsado del cielo, de la presencia de Dios, y desciende a la tierra con gran ira. ¿Y qué es lo primero que hace? Versículo 13, cuando vi al dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a Israel, que había dado a luz a un hijo varón, Cristo, ¿no? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la serpiente? Satanás. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Aquí está claro que estamos hablando señales, figurados. No nos imaginéis a una serpiente súper gigantesca echando agua, ¿no?, por la boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vale, vamos a intentar brevemente explicar esta persecución. Bueno, Israel ha sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo en la historia, esto ya lo hemos mencionado. A pesar de la salvaje persecución de todos esos siglos, el pueblo judío sigue sobreviviendo. Es un milagro absoluto, ¿no? Los historiadores, sin el más ateo que te puedas imaginar, destaca esto. No te va a decir que fue Dios, pero incluso el mayor ateo historiador te va a decir, es que el pueblo de Israel no tiene comparación. La Biblia advierte que hay un tiempo de sufrimiento en el futuro para Israel, la gran tribulación, que será peor que cualquier cosa que la nación haya soportado o haya pasado. Porque ¿cuál es el propósito para Israel de la gran tribulación? Que Israel reconozca a Dios, ¿no? ¿Qué? Reconozca al Mesías. Exactamente, o sea, reconozca y se vuelva al Mesías. Bien. Estuviste atento, Jesús. Jeremías llama a ese tiempo, lo hemos leído, tiempo de angustia para Jacob. Jesús lo describió como una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Claro, solo lo que hemos explicado, y vamos en el capítulo 12, que va a ocurrir en la tierra, esto nunca ha pasado, ni un 0,00001%. Pero los esfuerzos de Satanás no tendrán éxito una vez más.
sus más grandes temores llegarán cuando los judíos, nos dice Zacarías, Jesús, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo ya lo he mencionado un par de veces, ¿no? Que ver esta idea que yo os acabo de decir ahora sobre la nación de Israel a la luz de Isaías 53, pues es muy bonito. Porque Israel es quien habla en Isaías 53. Y esa confesión de Israel en Isaías 53 no ha ocurrido sobre el Mesías. No ha ocurrido. Pero un día sí ocurrirá. Y se lamentarán porque ellos despreciaron al Mesías. No lo estimamos. Dice, varón de dolores, experimentado de quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Pero él sufrió por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo ha dicho eso Israel? ¿Cuándo? Nunca. Nunca lo ha dicho. Pero lo van a decir un día. Mirarán a que lo traspasaron, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Bueno, si tenéis tiempo, leer un día Daniel 12, porque también expresa muy bien. Daniel habla en el capítulo 12 de ese tiempo también de angustia para Israel. Tremendo, brutal, ¿no? Brutal. Sin embargo, en un momento dado, el capítulo 12 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La cometida de Satanás contra los judíos durante la tribulación comenzará con la llegada al poder del anticristo. Esto sí lo ubicamos ya, ¿no? ¿Cuándo empieza la persecución definitiva sobre Israel? Cuando el anticristo se revela ya al mundo, cuando se rompe ese pacto. Durante los 3 primeros años y medio de la tribulación, Satanás trabajará para extender el poder del anticristo. Eso vamos a ver en el capítulo 13. Una vez que se convierta en el gobernador del mundo, Satanás lo usará para sus propósitos malvados, ¿no? Si aquí hay una persecución sobre Israel, está claro que no son esos demonios que son expulsados, ¿no? Sino que es el anticristo el que persigue físicamente a un pueblo físico que es Israel. ¿Me explico? De modo que el anticristo se las dará de protector de los judíos durante la primera parte de la tribulación. Eso es un poco, para mí esto es un poco misterioso para mí. Siempre lo ha sido. ¿Cómo el anticristo logrará hacer un pacto con Israel? ¿Por qué os lo digo? La nación del mundo que más dedica tiempo, personas, dinero y recursos hoy, 22 de febrero del 2021. 22. 22 del 2 del 2022. Ya queda un poco. Me queda un año atrasado. Un poquito de Bueno, llave. 22 del 2 del 22. ¿Qué nación ocupa más dinero, esfuerzo, tiempo y recursos para estudiar el Antiguo Testamento? Israel. Israel tiene cientos de miles de personas estudiando la Biblia casi día y noche. Y ellos conocen el libro de Daniel, pero de memoria. Y lo interpretan. ¿Cómo el anticristo les va a colar esto? ¿Cómo? Porque ellos saben esto. Saben de la profecía de Daniel. ¿Cómo el anticristo les va a colar eso?
Yo no me lo puedo explicar. A no ser que sea por la fuerza. Que sea por la fuerza. Que se les imponga con la condición de que no se les va a dañar y eso se acabe. Si no es así, a mí es la única explicación que me puede venir a la cabeza. Porque decimos muchas veces, y yo lo he dicho, ¿no? Bueno, es que hay un pacto que sí, que el anticristo va a hacer con la nación de Israel, tal, y lo decimos así, pero ¿cómo va a lograr eso? ¿Cómo? Es como si a ti te estuvieran diciendo durante un tiempo, oye, que va a venir alguien a las 3 de la tarde a tu casa y te va a robar, te va a matar, ¿eh? Y va a venir un día, y cuando venga va a hacer así. ¡Oh, yo! Y tú lo sabes, y lo sabes, y lo sabes. Y ahora de repente alguien contara y dijera, pues mira, Pedro estaba un día en su casa y vino y llamó y le dijo, soy yo, y la abrió y entró, y lo mató. Y tú dices, no, a ver, Pedro, por favor, o sea, ¿pero cómo le abriste la puerta? Si sabías perfectamente lo que iba a pasar. Pues Israel abrió la puerta. ¿Cómo? Si alguien tiene alguna sugerencia, que hable ahora o calle para siempre. Pues ellos también tenían, eran los expertos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y lo reconocieron al Mesías. Sí, pero es mucho más difícil reconocer al Mesías con la información que tenemos solo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús lo dice. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él piensa que es el Mesías. Y de repente lo arrestan y lo meten en la cárcel. Y es como que Juan dice, se acabó en la cárcel si el Mesías está aquí. Esto tenía que mandar un rayo aquí que partiera todo y a Roma a tomar por saco y ya está. Sin embargo, y él se ve ahí. Así que manda a sus discípulos y les dice, oye, preguntarle a Jesús si es él o tenemos que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús, ¿no? Ya la sabemos, porque decís que los ciegos andan, los ciegos ven, los cojos caminan. A ver, los ciegos ven, los cojos caminan. Y al final dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y Pedro dice que la piedra principal del ángulo, los edificadores la desecharon, porque ellos no tenían. Pero bueno, pero también lo que dice en parte es verdad, porque ellos tenían las profecías, las habían leído y no supieron interpretarlas. Que puede ser que eso es lo que ocurra también. Es una opción, que ellos en ese momento interpreten lo que Daniel explica de otra forma. ¿Cómo estará en aquel entonces, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, Israel también, ¿no? Probablemente los líderes de la nación no sean personas religiosas, en fin, Bueno, ya es hoy, y será un grupo muy pequeño el que esté ahí aguantando el tirón, digamos, religiosamente, y el resto de la nación, bueno, hoy vas a Israel y los primeros mariquitas que han cantado estos han sido israelitas, o sea que... No, era una mujer barbuda. Sí, por eso. ¿Cómo estará Israel entonces, no? David, en Israel los estudiantes, los niños, todos estudian el Antiguo Testamento. Sí. Lo conocen, los que no conocen el Nuevo. Bueno, lo conocen, pero no lo reconocen. Bueno, pero... No, yo te entiendo, pero sí lo conocen. Había israelitas que lo saben de memoria. Lo pueden confundir con el Mesías, a lo mejor. Pueden confundirlo con el Mesías al anticristo. También porque hay un conflicto menor antes, él lo resuelve y se presenta como el Mesías ante él. Correcto. Mateo 24, la primera parte de Mateo 24, que es que corresponde a cuando la tribulación empieza, Jesús hace mucho énfasis en eso.
que vendrán falsos cristos. Y es verdad que dice que y a muchos engañarán. Y si es posible, a uno de los escogidos, sí. También puede ir por ahí. El hecho de que el anticristo se presente como el Mesías e Israel piense que realmente el anticristo es el Mesías. Y hagan el pacto, también es una Y posibilidad. harán muchos prodigios. ¿Ves cómo entre todos pensamos? Que en ese tiempo hará también muchas cosas y engañará. Sí. Por eso puede pasar. Posiblemente como el Mesías también. Sí, pero vamos a ver que Apocalipsis 13 casi nos hace una diferencia del anticristo a la primera parte, cuando él empieza su hegemonía, a la segunda parte. Parece que los primeros 3 años y medio se muestra como un líder, puede ser religioso, puede ser político, puede ser económico, puede ser un rey, un gobernante, el director de las Naciones Unidas, no sé, ¿no? Pero en la segunda parte ya el anticristo se muestra como lo que es ya, como esa criatura de Satanás, ¿no? Y ahí ya Al principio también al principio pueden aparecer un líder político y un líder religioso. sí, eso lo vamos a ver, claro. Que puede haber un líder político. Sí, porque está el falso profeta. Efectivamente. Eso es. Puede haber uno político, líder, un solo líder político y un solo líder religioso. Que luego después unirán. Pero al Sí, sí. principio pueden estar ahí. Es que ellos decimos que estudian el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo estudian, lo saben, lo conocen porque lo aman, ¿no? Pero ya llega un momento en que ellos ya lo desconocen de tanto conocerlo. Que ellos lo estudian, pero estudian los comentarios de los comentarios sobre los comentarios, porque no es el Antiguo Testamento. Luego es la Mishnah, luego el Talmud, y al final eso es una interpretación súper variada, ¿no? Además, no lo conocieron, ¿no? Por eso mismo, porque de los comentarios que hacían, ¿no? Sí, hay una larga tradición de interpretaciones, de lecturas, Dicen que el anticristo va a ser europeo. Tiene que ser europeo. Perdón, no. Vamos a ver que el anticristo va a salir del antiguo imperio romano. Europeo. No. El antiguo imperio romano no solo abarcaba Europa, Acaba más. abarcaba África, abarcaba parte de Asia también, Medio Oriente un poco, pero sí, lo que dice Daniel es que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad santa y el templo. Y eso sabemos que quien lo hizo fue el Imperio Romano en el año 70. Pues el príncipe que ha de venir es de ese antiguo Imperio Romano. Pero hay muchos que sí entienden que es alguien de lo que es Europa hoy día. Pero yo he leído y he escuchado también algunas otras opiniones que tal y como va hoy día lo que es el Islam, no lo descartan tampoco. Yo, lo vamos a ver en el capítulo 13, con eso terminamos. A mí hoy por hoy me cuesta mucho pensar que el anticristo, hoy por hoy, hoy, 22 de 2 de 2020. Hoy por hoy, a mí me cuesta mucho creer que el anticristo sea un líder religioso. A mí me cuesta mucho creerlo. Me encaja más que sea un líder político, un líder mundial. De hecho, veremos que Daniel, capítulo 7, nos habla de reinos y de un rey que sale, un cuerno pequeño, que toma la autoridad de otros reyes y prevalece. Y usa la palabra rey, gobernante. Nosotros estamos muy influidos porque en las iglesias evangélicas siempre se pensaba, o siempre se ha pensado, que el anticristo iba a ser el Papa.
¿Quién es el anticristo? El Papa. ¿Por qué? Pues porque sí, porque era el antiguo imperio romano, porque se sienta en lugar de Dios, porque en la catedral de San Pedro allí hay no sé qué, que decía, ¿no? Que representa a Dios, y bueno, todo esto, ¿no? Puede ser. Yo digo, yo cuando estudiamos el capítulo 13, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar que el anticristo pueda ser un líder religioso. Hoy día, aglutinar a todo el mundo bajo una religión es muy difícil. Pero un líder que traiga paz y estabilidad mundial y sobre todo paz económica, pues no me cuesta tanto entender. Y Jesús ya dijo que el único que es capaz de disputarle a Dios cualquier cosa es un Dios que se llama dinero. Y Jesús lo usó, ¿no? El Dios Mamón, el Dios del dinero. El único que Jesús llegó a decir: no podéis servir a Dios y al dinero. El único. Y ese Dios sí que puede. Da igual que tú seas ateo, cristiano, musulmán, maometano, o Hare Krishna, o marciano, da igual. El dinero es lo que aglutina a todo el mundo. Y un líder que prometa paz y estabilidad en ese sentido, pues. Y eso va sonando ya. Cuando vemos va sonando estas cosas. Muy bien. Yo Sí. estoy de acuerdo contigo que puede ser un político con poder y además de ser descendencia judía, tener sangre judía, si sus antepasados fueran judíos. Claro, porque si no los israelitas o los judíos no van a aceptar, ¿no? No se nos dice. Este tipo de descendencia judía, que además sea americano, sea español, sea italiano, que tenga sangre, digamos, de origen judía. Que ellos lo identifiquen como alguien de ellos. Sí, de su familia. Antonio, ¿tú escuchaste el estudio de Carballosa? Sí, hace años. Hace años, ¿no? ¿Por qué? Decía que no va a ser religioso, que va a ser político y tiene que cambiar la política en Europa. Decían menos de 12 países. No, sí, claro. Eso decía Carballosa estudiando. Sí, es que son 12, Daniel habla, hoy son 27. Claro. Ya llegaremos. Ya Rusia recogerá. Capítulo 13. Rusia va a repetir el cuadro. No va a dar los palos de tiro. Bueno, pues, bueno.